Bueno, Shabbat Shalom. Eterno los bendiga de gran manera a cada uno. Amén. En este Shabbat previo a Rojo de Av, estamos ya por iniciar el mes de Av, un mes importante, un mes de contraste, un mes donde continuamos las semanas de duelo que hemos iniciado desde el ayuno del 17 del cuarto mes. Okay, tenemos este mes de duelo, okay, de duelo, hasta el día de Tisha B'Av. Y una semana después de Tisha B'Av tenemos lo que se conoce como el día de Tu Shvat. No, ¿cómo es? Tu Shvat es el de Shabbat, okay, pero Tu B'Av, algo así se llama, que es como conocido como el día del amor en el judaísmo, okay. Así que un mes de contraste, este mes de Av, tristeza y después alegría, okay. Tristeza y alegría en este mes de Av. Bueno, hemos finalizado el libro de Bamidbar. Esforcémonos y seamos fortalecidos, porque hemos terminado este libro con estas dos porciones de la Torah, una conocida como la Parashá Matot y la otra como la Parashá Masai. A ver, decíamos, ¿qué significa el nombre de Matot? A ver, ¿quién nos dice? Tribus. ¿Y qué significa el nombre de Masai? Jornadas, viajes. 42 ¿Okay? jornadas. Las 42 jornadas que los hijos de Israel estuvieron en el desierto durante 40 años. ¿Okay? 42 estaciones. ¿Okay? Estas son las estaciones. Decíamos esta mañana que estas dos parashá tienen un alto contenido de mucha riqueza espiritual. Una de ellas es el tema de la palabra. ¿Okay? El tema de la palabra. El ser firme en las cosas que decimos. Como dijo nuestro Rebbe Akadosh, que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no. Es ser firme en las cosas que decimos. Y estuvimos estudiando un poquito también el concepto de neder, de voto, y el concepto de shebuah, que es juramento. ¿Okay? Estuvimos estudiando estos dos conceptos que son sumamente importantes para cada uno de nosotros. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un neder y entre un juramento? A ver, entre un shebuah, un juramento, y un neder y un voto. A ver, ¿cuál es la diferencia? La imposición del voto caía sobre el objeto, mientras que el neder era encima de uno mismo. Ok, el voto, cuando yo hago un voto, el voto cambia la naturaleza de las cosas, y algo que era permitido, ahora se convierte en prohibido para mí. Ok, eso es lo que hace un neder. Mientras que un shebuah, un juramento, okay, la cuestión cae sobre mí. Okay, yo hago un juramento y la acción cae sobre mi persona, y por lo tanto debo entonces cumplir todo lo que yo me proponga, bien sea neder o bien sea juramento. Okay. Y estuvimos estudiando también cuándo podemos hacer un neder. Okay. La Torah no prohíbe que se haga neder. Okay. Simplemente que si se hace un neder, debemos ¿qué cosas? Cumplirlos. Okay. Los neder que hacemos tenemos que cumplirlos. Okay. Eso es una de las cosas que estuvimos estudiando en la parashá. Dice que es mejor que prometas, es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Okay. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Okay. Pero es un aspecto importante que nos habla la parashá. El otro aspecto importante que tenemos en la parashá es el tema acerca de la guerra con los midianitas. Okay. La guerra con los midianitas, decimos esta mañana, fue una orden de Hashem, de tomar venganza contra los midianitas. Okay. Era una orden de Hashem tomar venganza contra los midianitas.
Y los hijos de Israel fueron, atacaron a los midianitas, enviaron 1000 hombres de cada tribu, en total un ejército de 12,000 hombres, y con eso hicieron guerra contra Midian. ¿Okay? Hashem los entregó en sus manos, y los hijos de Israel trajeron un gran botín de la tierra de Midian. ¿Okay? Pero trajeron a las mujeres. Y Moisés se encolerizó, dice la Torá. Moisés se molestó porque habían traído a las mujeres, las que habían causado precisamente que los hijos de Israel pecaron. Y la orden fue que toda mujer que no conociera varón la podían dejar viva y tomarla para ellos. Pero aquellas mujeres que habían conocido varón debían matarla. Ellos hicieron los hijos de Israel. Y en ese contexto hay un tema importantísimo. Y quiero que presten atención acá, porque esto es un tema que tiene implicaciones halágicas importantes. ¿Okay? Y se conoce como el tema de la purificación de los utensilios. ¿Okay? No solamente la persona tiene que hacer tevilá, sino que también los utensilios que nosotros compramos tenemos que sumergirlos en una mikve para que puedan ser aptos para el uso de los hijos de Israel. Especialmente los utensilios que de alguna manera tienen relación con la idolatría. Y bueno, debemos saber que en el mundo en que nosotros vivimos casi todos los utensilios tienen relación con la idolatría. Lo tuvieron con el cerdito, el cochito. Por ejemplo, tú compras un utensilio de una fábrica, en una tienda, lo compras nuevo. Está comprando nuevo el utensilio, ¿okay? Pues resulta que el dueño de esa fábrica tiene allí en la fábrica un ídolo. Dicen en Táchira, hay una expresión que dicen en Venezuela para los ídolos, especialmente en el Táchira, no recuerdo, un matracho, algo así dicen ahí, no recuerdo bien cómo es la expresión. Tiene un ídolo, ¿okay? Es un ídolo. Y como este dueño de esta fábrica es devoto de ese ídolo, todo lo que él produce lo hace en honor a ese ídolo. Si nosotros compramos un utensilio de eso, tenemos que hacer purificación de los utensilios. ¿Okay? De todo utensilio que uno compre, cuya fabricación haya sido de un no judío, tenemos que purificarlo. ¿Okay? Hacerle purificación a los utensilios, y es un aspecto que surge precisamente de esta parashá, porque los hijos de Israel tomaron, ve lo que dice aquí, vamos a leer a partir del verso 20 del capítulo 31 de Bamidbar. ¿Okay? Bamidbar 31:20 dice así: toda vestimenta y todo utensilio de cuero y todo lo que sea elaborado con lo que proviene de cabra y todo utensilio de madera purificarán. ¿Ok? Aquí nombra una serie de utensilios y dice, todos estos los purificarán. Es una orden de la Torá purificar esas cosas. Entonces eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Obviamente muchas de nuestras comunidades no tienen mikvahs ni cosas así. ¿Okay? Lamentablemente es algo que no le hemos dado importancia. ¿Okay? En el judaísmo se establece que si no se tiene dinero para construir una sinagoga y construir una mikvah, las dos cosas, tenemos que darle prioridad a ¿qué cosa? A la mikvah. Nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Okay? Nosotros hacemos todo lo contrario. Por la mikvah es algo importantísimo en una comunidad judía por todas estas cosas que estamos hablando. ¿Okay? Por todas estas cosas que estamos hablando. ¿Okay? Pero si nosotros ahorita, por las circunstancias que tenemos y por el conocimiento que todavía no hemos, la madurez espiritual que todavía no hemos tenido, si no tenemos mikvah, por lo menos tenemos que sumergir en agua caliente los utensilios que compramos. ¿Okay? Sumergirlos en agua caliente, por de alguna manera purificarlos, estos utensilios. Permítame leer un comentario, ¿ok? Esto es importante especialmente para las mujeres, ¿ok? Leyes de cacherización de los utensilios, ¿ok? Mujeres,
Presten atención, es como ustedes. Dice así: este pasaje se refiere a los métodos por medio de los cuales los utensilios y prendas, en este contexto, saqueados de la guerra contra los midianitas, pueden ser utilizados por dueños israelitas. Por extensión, las mismas leyes aplican a todo utensilio adquirido de gentiles. Por extensión, tales leyes aplican a todo utensilio adquirido de gentiles. No es por un concepto de racismo. Eso no lo aceptamos. Sino por el concepto de que es muy probable que un gentil sea, ¿qué cosa? Idólatra. Por eso hacemos la purificación. Dice: si tales utensilios no presentan mayor problema que contaminación ritual, basta con sumergirlo en una mikve. Pero los utensilios usados para cocinar y comer que han absorbido alimentos no kasher, que era lo que mencionaba hace un momento en Moré Israel, la manera de purgarlos de toda sustancia o sabor no kasher es tema de este pasaje. Y Rashi hace notar estas leyes que debieron ser transmitidas por Moshe en vez de Eleazar, pero como Moshe se había enojado, se olvidó y tuvo que hacerlo Eleazar. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Algo así? Este es un tema importante que permita al Eterno que podamos cada día aplicar. Y bueno, luego la parashá nos habla acerca de la toma de la tierra, especialmente de las 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que pidieron tomar las tierras de este lado del Jordán. Las tierras que pertenecieron a los emoritas y a los Sihón Melech Emorí y a Og Melech Bashan. Esas tierras, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pidieron esta tierra. Moshe se enojó, pero les dijo que si ellos van a la guerra a conquistar junto con sus hermanos la tierra prometida, entonces ellos podrían entregarle la tierra que ellos habían pedido para ellos. Y finalmente la parashá Masai nos habla de todos los recorridos que hicieron los hijos de Israel durante las 42 jornadas en los 40 años que los hijos de Israel habitaron en el desierto. Y acá está el tema de cómo iba a ser distribuida la tierra y el tema de las ciudades de refugio. La ciudad de refugio, que es un tema importante que tenemos en la Torah. El tema de las ciudades de refugio. Esas ciudades eran para los levitas y ahí podía huir toda aquella persona que había cometido un tipo de asesinato sin intención. Y finalmente la parashá Masei termina con la petición de la tribu de Shimón, creo que era la tribu de Shimón, de donde pertenecían, la tribu de Manasés, de donde pertenecían las hijas de Zelofehad. Como ellas pidieron herencia, ellos dijeron: bueno, y si ellas se casan con hombres de otras tribus, la herencia va a pasar a ellos. Entonces la respuesta que dio Moshe fue que ellas tenían que casarse con miembros de su misma tribu, para que la herencia quedara allí en la tribu en la cual ellas pertenecen. ¿Están conmigo o están conmigo? ¿Está bueno? Bueno, quiero tocar un tema basado precisamente en la guerra contra los madianitas. Una guerra que tenemos que entender que se hizo por causa del Kiddush Hashem. Una guerra que se hizo por causa de la santificación del nombre del Eterno. Y esta guerra, que aunque ocurrió 3.000, 4.000 años de nosotros, tiene recursos espirituales importantes para nuestra vida. Especialmente cuando tomamos en cuenta las palabras de Rash Shaul. Rash Shaul dice estas palabras: vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra potestades, principados, etcétera, etcétera.
Jacob Hasadik, hermano de nuestro Rabbi Yeshua, nos dijo lo siguiente en una de sus cartas. Lo que dice Jacob. Lo que dice Jacob. Jacob Hasadik en el capítulo 4, versículo 1, dice así: ¿de dónde brotan las guerras y las luchas entre vosotros? ¿No es allí de vuestro Yetzer Hará donde se libran batallas en vuestros miembros? Es ver lo que dice aquí. ¿De dónde surgen las luchas y las guerras entre vosotros? ¿Acaso no es allí de vuestro Yetzer Hará donde se libran las batallas en vuestros miembros? Y por lo tanto, basado en estos textos, según el consejo que nos da Ras Shaul de Tarso y el consejo que nos da Jacob Hasadik, hermano de nuestro Rabbi Yeshua Mashiach, vamos a hablar de este tema que es de suma importancia para todos nosotros. Mira lo que dice, por ejemplo, el capítulo 31, versículo 21. ¿Ok? Capítulo 31, verso 21 del libro de Números. Mira lo que dice el texto. Dijo Eleazar, el Cohen, a los hombres del ejército que llegaron de la guerra. ¿Ok? Así dice el texto en español. Dijo Eleazar, el Cohen, a los hombres del ejército que llegaron a la guerra. ¿Ok? Ahora, mira cómo dice este texto en hebreo. Mira cómo dice este texto en hebreo. Vayomer Eleazar, Hakohen, el Anshei Hasabah, Javaín la Milhamá. Vamos a preguntar a ver cómo estamos con el hebreo. A ver, ¿cómo estamos con el hebreo? ¿Qué significa la expresión Javaín la Milhamá? Javaín la Milhamá. ¿Qué significa esa expresión? ¿Cómo pudiéramos traducir esa expresión literalmente? Javaín la Milhamá. A ver, los que saben hebreo. No me dejen mal aquí. A ver, ¿qué significa la palabra Javaín? ¿Qué significa la palabra Javaín? Por ejemplo, ¿qué decimos nosotros cuando decimos Baruch Haba? Bendito el que viene. Bendito el que viene. ¿Qué significa Javaín? ¿Ah? Javaín significa los que vienen. ¿Ok? Javaín significa los que vienen. Pero aquí dice Javaín la Milhamá. A ver, ¿qué le suena esa frase? La Milhamá. La palabra Milhamá es la palabra hebrea para la guerra. ¿Ok? La palabra Milhamá es la palabra hebrea para la guerra. ¿Ok? Esa es la palabra hebrea para la guerra. Pero hay algo inusual en esta palabra. Vienen de la guerra, aparentemente. ¿Ah? Los que vienen para la guerra. ¿Cómo pudiéramos traducir esa expresión? Los que vienen para la guerra. Los que vienen para la guerra, porque está la preposición la, que significa a para hacia. Entonces, la Torá, en vez de decir los que vienen de la guerra, que debería ser lo que debería decir el texto en hebreo, los que vienen de la guerra, la Torá dice los que vienen a la guerra. Un momento, ¿cómo que los que vienen a la guerra si la guerra ya la habían terminado? Ya habían peleado contra los midianitas. Ya habíamos vencido a los midianitas. Ya habíamos tomado cautivo y habíamos tomado las cosas que vienen. Y salió Eleazar el Cohen a recibir a estos hombres. Y la Torá, en vez de decir los que vienen de la guerra,
dice, Habaín la milhamá, los que vienen a la guerra. ¿Por qué la Torah dice esto? Para darnos conciencia de algo importante. La guerra en nuestras vidas nunca termina. Estamos constantemente en lo que pudiéramos llamar un estado de guerra. Estamos constantemente en guerra y por lo tanto, como estamos constantemente en guerra, tenemos que estar preparados para la guerra. ¿Qué sucede? Por ejemplo, Yeshua dio una advertencia. Yeshua dijo, cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué va a venir destrucción? ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, mira, estamos en paz, estamos en tranquilidad, baja los brazos, se queda tranquilo, no va a haber guerra. Y entonces es el momento cuando el enemigo aprovecha y entonces la destrucción es tremenda, repentina. ¿Por qué? Porque tú no estabas esperando la guerra. ¿Qué le ocurrió, por ejemplo, a nuestro pueblo Israel en el año 67? En la famosa guerra de Yom Kippur. 6 días. No. Estábamos ayunando, estábamos en Yom Kippur. Israel bajó los brazos. Estamos en Yom Kippur, ayunando. Dijeron, no, estamos aquí en Yom Kippur. Y los enemigos aprovecharon ese día, cuando Israel estaba en el día más sagrado, y atacaron ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando una persona no está consciente de que está en guerra, entonces es fácil vencerlo. Cuando una persona está en alerta de guerra, entonces no es fácil vencerlo. Porque él está esperando en todo momento que su enemigo lo ataque y está preparado para responder. Si viene mi enemigo, respondo. Pero cuando no estamos preparados para la guerra, entonces nos sorprende y el daño que ocurre en nuestra vida es tremendo. Bueno, la Torah en este versículo nos viene a decir que debemos estar en estado de conciencia y alerta, porque la guerra no termina en nuestras vidas. ¿Y dónde está la guerra? Dice Rav Shaul. Vuestra guerra es dentro de vosotros, dice Jacob Hasadik. Y por lo tanto, la mayor lucha que tiene el ser humano no está fuera de él, sino dentro de él. Y esa lucha es contra la mala inclinación o contra el Yetzirah. Y por lo tanto, tenemos la convicción de que esta parashá, esta porción de la Torah que estamos estudiando, tiene recursos espirituales importantes para nuestra bendición, especialmente para ayudarnos en este tema de la guerra que estamos viviendo constantemente. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están aquí? ¿O están en otro lugar? Aquí, Baruch Hashem. Están con su Yetzirah. No, con el Yetzirah no, con el sueño. Baruch Hashem. Vamos a leer un momento un pasaje que es de suma importancia. ¿Ok? Bamidbar, capítulo 31, y vamos a leer el verso 8. ¿Ok? Bamidbar 31, versículo 8. Dice así la Torah. Y a los reyes de Madián mataron, además de sus caídos, a Evi, a Rekem, a Aksur, a Hur y a Reba. Dice, y a los reyes de Madián, además de sus caídos, a Evi, a Rekem, a Aksur, a Hur y a Reba. ¿Qué puede enseñarnos nosotros estos 5 nombres de estos reyes de Madián? ¿Qué nos pueden enseñar a nuestras vidas los nombres de estos 5 reyes que fueron los reyes que mataron los hijos de Israel cuando hicieron la guerra contra Midian?
Los sabios han notado que en la raíz de los nombres de estos personajes hay un mensaje importante para cada uno de nosotros en todas las generaciones de los hijos de Israel. Y que estos nombres de estos 5 reyes están relacionados, ¿okay? Los nombres de estos 5 reyes están relacionados con las estrategias de Yetzer Hará contra la vida de una persona. ¿Está conmigo o no está conmigo? Tiene estrategias que nosotros no tenemos. ¿Ah? Hay estrategias que tiene el enemigo y que nosotros tenemos que conocerlas. Porque si tú no conoces las estrategias de tu enemigo te puede sorprender. Pero si tú sabes cuáles son las estrategias de tu enemigo, tú estás preparado. Por ejemplo, ¿qué hace un entrenador de fútbol cuando va a tener un partido contra este equipo? ¿Qué hace un entrenador de fútbol, por ejemplo? Lo que hacen los entrenadores de fútbol, comienzan a ver juegos del equipo contra quien van a jugar. Vamos, empiezan a buscar grabaciones de otros partidos que ese equipo ha jugado para ver cuáles son sus tácticas del juego, para conocerlas y para saber entonces cómo presentarse en el campo contra su rival. ¿Por qué? Porque si tú conoces las estrategias de tu adversario, tienes ¿qué cosa? Una ventaja sobre él. Cuando tú no conoces las estrategias, entonces el enemigo te puede vencer y ganar. Entonces, en estos nombres de estos 5 reyes que mataron los hijos de Israel, hay las 5 estrategias que utiliza el Yetzer Hará para engañarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el primer nombre? El nombre Evi, que se escribe con las letras, ya lo voy a decir, estamos en el verso 8, dice Evi, se escribe con la letra Aleph, con la letra Vav y con la letra Yud. Dicen los sabios que esta expresión Evi viene de una raíz en hebreo que es hoy. No hoy del día de hoy, sino hoy, que en hebreo significa de alguna manera un deseo que produce en el corazón de una persona. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia que utiliza el Yetzer Hará en la lucha contra ti para tratar de llevarte y ganarte en esta guerra? Lo primero que hace es Evi, hoy, despertar en ti, ¿qué cosa? Un deseo. ¿Ok? Te despierta un deseo, no estás preparado y entonces el Yetzer Hará despierta en tu vida un deseo, hoy, ¿ok? De la raíz Aleph Yud, hoy, deseo. Eso es lo primero. Una vez que el Yetzer Hará ha despertado el deseo en ti, entonces viene lo segundo para ganarte en la guerra y está revelado en el nombre de Rekem. ¿Qué significa Rekem? ¿Ok? ¿Qué significa Rekem? O mejor dicho, ¿de qué raíz en hebreo viene la expresión Rekem? ¿De qué raíz en hebreo viene la expresión Rekem? Bueno, la raíz de Rekem viene de establecer un trazo, es decir, establecer una estrategia, un plan, algo a seguir. En otras palabras, el Yetzer Hará primero hace que el deseo se despierte en ti y luego te hace que tú andes por un trazo a través de tus pensamientos, a través de tu intelecto, te va dando una estrategia para poder alcanzar ese deseo. Es decir, el deseo se despertó en ti y entonces, ¿cómo hago para poder alcanzar y cumplir este deseo?
entonces el Yetzer Hará comienza a establecer en tu mente estrategias para que tú puedas alcanzar ese deseo. ¿Cómo hago para hacerlo? Tengo el deseo, entonces el Yetzer Hará te empieza a soplar aquí dentro de tu interior. Mira, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Entonces tú estás viendo que si sigues esa estrategia, si sigues ese plano, si sigues ese trazo que el Yetzer Hará te está dirigiendo, vas a poder alcanzar el deseo que se despertó en tu alma. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, el tercer paso está relacionado con el tercer nombre del rey, que es Sur. ¿Qué significa Sur? Esa persona se debe saberla. ¿Qué significa Sur? Una dirección. No. En hebreo. ¿Qué significa en hebreo Sur? ¿Qué significa Sur? Sur, estoy diciendo sur. ¿Qué dijeron por ahí? Piedra. Piedra, roca. ¿Ok? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es una roca? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es una roca? Es algo firme. Es firme, no se mueve. Dice el Ribi que el que construye su casa ¿sobre qué? Sólido. Sobre una roca es algo sólido. A diferencia de que construye su casa sobre la arena, que puede llevársela, puede ser movida. ¿Ok? Entonces uno debe construir. Aquí tenemos a alguien experto en construcción. Debe construir ¿dónde? En algo firme, algo sólido, en algo que tenga firmeza, en una roca. ¿Ok? En una roca. Entonces, ¿qué hace el Yetzer Hará? El Yetzer Hará no solamente hace que el deseo se despierte en ti. ¿Ah? No solamente hace que te planee la estrategia de cómo puedes alcanzar, consumar ese deseo que se despertó en ti, sino que te hace sentir que eso es algo firme. Es algo firme. Estoy en terreno firme, así que voy a poder cumplir mi deseo de Yetzer Hará y no va a pasar nada porque siento ¿qué cosa? Firmeza. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Siento firmeza y por lo tanto me siento seguro de cometer la acción que el Yetzer Hará despertó en mí en el principio de este proceso que estamos hablando. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? La cuarta estrategia, entonces, una vez que tú sientes firmeza, viene el nombre de Hur. ¿Qué significa Hur? Hur significa un abismo, un hoyo. ¿Ok? Es decir, cuando tú sientas firmeza y al sentir firmeza, sientes el deseo de entonces llevar a cabo la acción te va a llevar ¿a dónde? A un abismo, a un hoyo, a una caída. Y finalmente tenemos el nombre de Raba, que viene a significar una especie de caos que ocurre en tu vida. Entonces, ¿cuáles son las 5 estrategias del Yetzer Hará para que tú finalmente caigas en donde él quiere que caigas preso de la mala inclinación? Despierta un deseo en ti hoy. Te hace sentir que tienes una estrategia, te comienza a colocar pensamientos de cómo puedes alcanzar ese deseo que se despertó en ti. Luego te hace sentir que es algo firme, que es algo seguro. Y cuando sientes esa firmeza y tratas de consumir ese deseo, caes en un abismo y el resultado será el caos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo comienza todo? Con el despertar de un deseo en nuestra alma. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces no caer en eso que está haciendo el Yetzer Hará constantemente? ¿Qué dijo el rey Saúl?
dice, es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, el Yetzer Hará está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está constantemente, sin descanso, llevándonos a que nosotros podamos caer y ser vencidos en esta guerra. ¿Ok? Buscando constantemente ser vencidos en esta guerra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar ser vencidos por el Yetzer Hará en esta guerra? ¿Qué podemos llevar a cabo? ¿Qué podemos hacer para evitar que seamos vencidos en esta guerra? Bueno, lo primero, saber que estamos en una guerra. Cuando tú tienes conciencia y entiendes que estás en una guerra, cuando tú tienes conciencia y sabes que estás en una guerra, estás alerta. Estás alerta. No hay descanso en este mundo. Hay que estar siempre despiertos porque siempre hay un estado de guerra. Jabaín la milhamá, viene a la guerra. Entonces lo primero que tenemos que estar es conscientes que estamos todos los días de nuestra vida. Velando, porque no nos quiten el arma. Todo instante de nuestra vida tenemos que estar conscientes de que estamos en peligro de guerra. Y por lo tanto no podemos bajar nuestros brazos. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que saber es conocer las estrategias del enemigo. Y ya las conocemos. ¿Cuáles son las estrategias? Despertar en mí un deseo, hacerme pensamientos de cómo puedo alcanzarlo, trazarme cómo puedo alcanzar ese deseo, hacerme sentir que tal plan es firme y se va a lograr consumir el deseo para finalmente caer en un abismo y transformar un caos en mi vida. Pero yo pienso que el Yetzer Hará también puede provocar también el Yetzer Hará en uno, así en andar descuidado. Puede uno, digamos, con su Yetzer Hará, con su manera de comportamiento, su forma de ser, puede uno provocar también ofender a alguien también. Claro. Y a alguien que está cercano a uno. Obviamente, trae sus consecuencias, esas son las consecuencias. O sea, en palabras, uno después no pensamos lo que vamos a decir cuando ya sentimos, ya ofendimos a alguien. Claro. Esas son las consecuencias. Eso es consecuencia. ¿Okay? Pero lo que tenemos que saber y tener en cuenta es la estrategia de la mala inclinación. Sabemos que ella trabaja así. Sabemos que ella obra de esta manera. Sabemos cuáles son sus estrategias para tratar de abordarme. Y por lo tanto, cuando yo sé que el primer paso está ocurriendo en mi vida, ya yo sé que me va a llevar al segundo paso y por lo tanto tengo que, momento, no. Y rechazar ese deseo que el Yetzer Hará está queriendo sembrar en mi corazón. Porque todo comienza con ¿qué? Con sembrar un deseo en tu corazón, en tu alma. Cuando tú no entiendes que es el Yetzer Hará que está hablando, entonces despierta ese deseo en tu corazón. Y como no entiendes que es una estrategia de Yetzer Hará, vas a poder ser guiado a los demás pasos de las estrategias de Yetzer Hará hasta que finalmente llegues al caos en tu vida. Pero cuando tú conoces la estrategia y cuando el Yetzer Hará trata de despertar ese deseo en ti, lo que tienes que hacer tú, ¿qué cosa es? Rechazarlo. ¿Ok? Rechazarlo. Lo tercero que tenemos que saber en esta guerra contra la mala inclinación es que así como el Yetzer Hará tiene estas 5 estrategias, hay un 5 que viene de los poderes de la pureza, no de la impureza, sino de los poderes de pureza que nos van a ayudar a vencer la mala inclinación. Y en hebreo el número 5 siempre está relacionado con ¿qué? Con la Torah. El estudio de la Torah es fundamental en nuestras vidas para no caer en las manos del Yetzer Hará. El estudio de la Torah constante en nuestras vidas. Dicen los sabios, agarra el Yetzer Hará y llévalo al Beit Midrash, a la casa de estudio.
para que el fuego de la Torah lo consuma. Agarra el Yetzer Hará y llévalo a la casa de estudio de la Torah, para que el fuego del estudio de la Torah consuma el Yetzer Hará. Y por lo tanto, la tercera estrategia que tenemos que tener nosotros en esta guerra de la cual estamos hablando en esta tarde, con la ayuda del cielo, es precisamente llevar a la mala inclinación al estudio de la Torah. Una pregunta. Nosotros tenemos dos inclinaciones en nuestra vida. Eso lo sabemos. Una es conocida como el Yetzer Hará y la otra es conocida como el Yetzer Hatov. Ambas inclinaciones están en nuestras vidas. ¿Cuál va a dominar sobre tu vida? ¿Cuál va a dominar sobre tu vida? ¿Cuál va a dominar sobre la vida de una persona? La que más alimentemos. Si lo alimentas. Pero si alimentamos al Yetzer Hará y al Yetzer Hatov no lo alimentamos, ¿quién va a ser más fuerte en mi vida? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona nunca estudia Torah? El Yetzer Hatov está como. Está para morirse después. ¿Qué pasa si tú colocas a dos personas a pelear y una de ellas no se ha alimentado bien? No más. En estos días, cuando estábamos en México, estábamos en México y México estaba como convulsionado porque había una pelea importante ahí entre dos mexicanos. No me acuerdo ni yo cómo se llaman esos dos boxeadores mexicanos. ¿Okay? Pero uno de ellos tenía una desventaja sobre el otro. ¿Por qué? Porque para la pelea uno tenía que bajar ciertos kilos. Porque si no bajaba los kilos que tenía de más, ustedes saben que en el boxeo no se pueden dos pesos diferentes, tiene que ser peso, bueno, yo no sé mucho de boxeo, ¿no? Pero a lo mejor alguno de ustedes sabe aquí de boxeo. Tiene que estar más o menos el mismo nivel, el mismo de peso, ¿ok? No se puede pelear a uno que sea de un peso pesado con uno de un peso ligero, porque se supone que el del peso pesado va a ganar el peso ligero. Como este hombre estaba sobrepeso, para llegar a la pelea tuvieron que llevarlo y ponerlo en una dieta. Entonces, esa dieta lo descompensa. Cuando llega la pelea, obviamente aquel que no hizo la dieta está en mejores condiciones físicas para poder ganarle al otro. ¿Por qué traigo esta colación? Porque si nosotros no alimentamos al Yetzer Hatov y lo ponemos a pelear con el Yetzer Hará, pues va a tener dominio. ¿Quién va a vencer? Yetzer Hará. ¿Por qué? Porque es el que está más alimentado, es el que está más fuerte, es el que está fortalecido. Pero si por el contrario tú sabes que estás en una guerra, pero dices, bueno, yo necesito vencer en esta guerra y voy a estudiar Torah, voy a estudiar Torah, voy a estudiar Torah, voy a hacer tefilá, voy a estar estudiando Torah, entonces estás, ¿qué cosa? Alimentando tu buena inclinación, y cuando vas a la guerra en estas dos inclinaciones, ¿quién va a vencer? El que esté fortalecido. Y si tienes fortalecido el Yetzer Hatov va a imponerse sobre tu vida, sobre el Yetzer Hará. El problema de muchos de nosotros es que no fortalecemos el Yetzer Hatov con el estudio de la Torah. Y basta con la muestra un botón. Cuando nosotros analizamos y vemos cuánto estamos estudiando Torah a la semana,
estamos dejando solamente el estudio de la Torah para el día de Shabbat. Y el viernes en la noche es que leemos la Torah, es que estudiamos la Torah. Pero en toda la semana, durante los 6 días que pasaron, ni siquiera abrimos la Torah. Estamos durmiendo. Ni siquiera hicimos tefilá, ni siquiera hicimos los rezos. Y entonces, la mala inclinación que está en ti se fortalece y tiene ventaja sobre la buena inclinación que está en ti. Nosotros somos de 2 inclinaciones. Hashem nos formó con 2 inclinaciones, con el Yetzer Hara y con el Yetzer Hatov. Ambas están en nosotros. Ahora, la que va a tener dominio sobre nosotros es la que nosotros más alimentemos en nuestras vidas. Y de ahí la importancia de que estemos haciendo tefilá y que estemos estudiando la Torah, porque es la manera en que podemos equiparar esta guerra. ¿Ok? Rey Shaul nos habla mucho más acerca de esta guerra en una de las cartas que es un texto sumamente importante. Es lo que dice Rey Shaul, por ejemplo, en la carta a los italianos, a los romanos, en el capítulo 7 de esta carta. Es lo que dice Rey Shaul. Hermanos, ¿ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley del pecado se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Fíjate, la ley del pecado se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del pecado, del marido. Así que, si en vida del marido, si el marido está vivo y ella en vida del marido se une a otro hombre, ella es adúltera. Pero si su marido muere, entonces ella es libre de la ley, al punto de que si se une a otro hombre, ya no es adúltera. ¿Estamos entendiendo? ¿Okay? Dice, si el marido, porque Pablo está dando aquí una ¿cómo se dice eso? Una metáfora, ¿okay? Está utilizando una imagen que conocemos para hablarnos de un asunto espiritual. ¿Okay? ¿En qué nos está hablando Pablo? Nos está usando el ejemplo del matrimonio. ¿Okay? Está usando el ejemplo del matrimonio. ¿Qué sucede? Una mujer que está casada está sujeta a su esposo. Si ella se une a otro hombre, es una adúltera. Pero si el hombre muere y ella se une a otro hombre, no es adúltera. Tiene derecho porque ya ahora es una mujer libre. Entonces dice así: así también vosotros, hermanos míos, si hacéis morir vuestra alma animal sujeta a la ley matrimonial mediante el cuerpo de Mashiach, para que podáis unirlos a otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el Rey Shaul? Si tú eres esclavo del pecado y el Yetzer Hara está vivo en ti, tú tienes que obedecerlo, estás sujeto a él. Él es el marido tuyo. Pero si el Yetzer Hara muere en ti, entonces ahora tú estás libre para unirte a otro. Pero para que tú te puedas unir a otro, tiene que morir en ti ese marido que estaba en ti. Y cuando él muera, entonces ya tú eres libre de él y te puedes unir a otro.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activadas por la ley de pecado en nuestro cuerpo llevaban fruto para la muerte. Pero ahora hemos sido libres de la ley de pecado por haber muerto para aquella en que estamos ligados, a fin de estar en condiciones de servir con un nuevo espíritu y no bajo el viejo tratado matrimonial. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el consejo de Rab Shaul en esta lucha contra la mala inclinación? ¿Cuál es el consejo de Rab Shaul? Rab Shaul dice: ustedes tienen que morir a Yetzer Hará. Porque si el Yetzer Hará está vivo en ustedes, entonces ustedes están sujetos a él. Pero cuando el Yetzer Hará muere en ustedes, entonces ustedes tienen la libertad para unirse al Yetzer Hará. Entonces, en esta lucha que todos nosotros tenemos, la clave está en no alimentar al Yetzer Hará, a debilitar el Yetzer Hará, y por lo tanto fortalecer el Yetzer Hatov para que él domine en nuestras vidas a través del estudio de la Torah. Bendito sea Hashem, que cuando Rab Shaul termina toda esta análisis que él hace sobre esta guerra, porque luego más adelante en ese mismo capítulo Rab Shaul dice: queriendo hacer yo lo bueno, no lo hago, sino que encuentro en mí una ley. Y entonces, al final de todo eso que Rab Shaul nos dice: gracias doy a Hashem por Mashiach Yeshua. Gracias doy a Hashem por Mashiach Yeshua. Es decir, los méritos de Mashiach, la muerte de Mashiach, a nuestro favor, nos puede colocar en una condición en nuestras vidas de poder entonces vencer por completo al Yetzer Hará en nosotros, para que reine sobre nosotros el Yetzer Hatov en nuestras vidas. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Quiero aprovechar este contexto que estamos hablando un poco acerca del Yetzer Hará y del Yetzer Hatov, para que podamos entender algo que tiene que ver con Mashiach. ¿Ok? Que tiene que ver con Mashiach. Cuando el hombre fue creado, el hombre no tenía dentro de él la fuerza de la inclinación del mal ni de la inclinación del bien. Adán no fue seducido por algo dentro de él. Adán fue seducido por algo externo a él. La serpiente se presentó en el Edén. ¿Ok? La serpiente se presentó en el Edén. Y por lo tanto, la serpiente engañó a Adán, bueno, primero a Eva, antes que a Adán. Y Adán escuchó la voz de su mujer. Pero Adán no estaba en las mismas condiciones que tú y yo tenemos. Es decir, Adán no tenía despiertas estas dos fuerzas en su vida. Era el primer hombre. Las tenía, pero potencialmente en sus vidas. No las tenía desarrolladas en su vida. Adán tenía la opción de obedecer a Dios y hacer que la humanidad entera pudiera ser sujeta a la buena inclinación, o Adán tenía la opción de desobedecer a Dios y hacer que la humanidad estuviera sujeta a la mala inclinación. ¿Por qué? Porque como dice el escrito, todos estábamos en Adán. Y Adán tenía la capacidad de, si Adán obedecía, entonces todos nosotros que venimos de Adán estaríamos sujetos a qué inclinación? A la buena inclinación. Pero si Adán desobedecía, como fue lo que hizo, entonces todos nosotros que venimos de Adán estaríamos sujetos a qué cosa? A la mala inclinación.
Y todos conocemos la triste historia de Adán, nuestro primer padre. Todos conocemos la triste historia de Adán, nuestro primer padre, que decidió desobedecer a Dios que obedecer al Creador. El rabino explica esto en una yeshiva. Bezrat Hashem, vamos a dar un anuncio aquí de todos. Bezrat Hashem, vamos a iniciar una yeshiva acá en Guatemala. ¿Okay? Va a estar abierta para todos, ¿verdad? Va a estar abierta, va a ser un domingo cada 2 semanas. ¿Okay? Bezrat Hashem, vamos a iniciar una yeshiva para que estudiamos. Va a ser un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, un domingo no. ¿Okay? Con el Yoel Eterno ya se está programando con los líderes. Este Shabbat deberían estar haciendo los anuncios a ver cuántos quieren formar parte de esa yeshiva de estudio. Bueno, en uno de los cursos de yeshiva que da Jajam, él explica trata de explicar de alguna manera el pensamiento de Adán Harishon. ¿Por qué? No están ahí los ejemplos aquí. ¿Por qué razón? Adán fue creado con una potencialidad extraordinaria. Déjame decirte, Adán tenía capacidades sorprendentes que tú y yo hoy en día ni conocemos. Sorprendentes. Adán podía percibir la voz de Hashem como la voz de una amiga. Adán estaba en unas condiciones extraordinarias, unas capacidades extraordinarias. Adán tenía completamente su alma en un estado de grandeza extraordinaria. Después del pecado, el alma sufrió un daño gigantesco y por lo tanto nosotros tenemos un alma deteriorada, producto de la desobediencia de Adán. ¿Okay? No tenemos las mismas condiciones que tenía Adán. Adán sentía que esas potencialidades que él tenía estaban siendo de alguna manera despilfarradas. Hashem lo colocó en un jardín simplemente para que lo labrara. Adán se preguntaba a sí mismo y se decía, ¿para qué Hashem me colocó con estas potencialidades que tengo simplemente para cuidar un jardín? ¿Cuál es la verdadera razón de mi existencia? Le preguntaba Adán. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué tengo estas potencialidades si en este jardín no las puedo desarrollar?